Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lunes 19 de febrero de 2024. En los próximos minutos repasamos la última hora deportiva y musical. Llegamos de nuevo un lunes con muchas noticias, especialmente deportivas, que analizaremos desde Valladolid en los próximos minutos con Edu Sánchez y Marta Núñez. Comenzamos aquí en planedeporte.es, un nuevo programa, un nuevo podcast. En este episodio ya 360, escuchando la sintonía de la película Piratas del Caribe. Y antes de repasar lo que está por ocurrir, un partido que esa previa ya la hemos repasado en nuestro podcast de planedeporte.es, vamos a hablar de la última noticia en el Levante Unión Deportiva, cese del técnico Javier Calleja. Bueno, pues vamos y pasamos a leer ese comunicado oficial que hace apenas menos de una hora que se ha producido, en el que el Consejo de Administración de Levante Unión Deportiva y la Dirección Deportiva hace unos instantes ha acordado la no continuidad de Javier Calleja como entrenador del primer equipo. Hay que decir que Javi Calleja ha estado a las órdenes de este equipo 19 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y llegó al último compromiso liquero con opciones de ascender la temporada pasada. Finalmente, pese a la victoria azulgrana, los resultados de los rivales no fueron positivos y, por tanto, tras los últimos resultados, desde Levante Unión Deportiva queremos agradecer a Javi Calleja, su cuerpo técnico formado por Quique Álvarez como segundo entrenador de porteros Jesús Unanua, el preparador físico José Romo y el analista Luis Miloro, su gran compromiso e implicación, su dedicación, incansable trabajo, su cariño y su cercanía. De lo mismo modo les desea la mejor de la suerte a nivel personal profesional. Y ojito, a partir de ese momento el director deportivo de sobra conocido por todos, Felipe Millambres, el exjugador, también se hará cargo de la dirección del equipo desde el banquillo hasta final de temporada. Es decir, Felipe Millambres no es temporal, se confirma como técnico de Levante hasta final de temporada y comparecerá el viernes ante los medios de comunicación junto con la portavoz del Consejo de Administración, Maribel Vilaplana. Bueno, Felipe Miñambres, el director deportivo del cuadro granota, es el que se va a hacer cargo del banquillo hasta final de temporada. Bueno, no entiendo muy bien la decisión, pero sabrá el equipo del Levante de Orriols lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues es la decisión que ha tomado el Consejo de Administración. Vamos a recordar que el Levante Unión Deportiva se encuentra ahora mismo en la 10ª posición con 39 puntos y que se encuentra a 3 de ese playoff, que es el que ocupa precisamente el Real Valladolid. Ha tomado esa decisión en cuanto que yo creo que estoy de acuerdo, porque Javier Calleja no está obteniendo los resultados que le hace falta al conjunto granota para aspirar al ascenso. Cierto es que quedan todavía 45 puntos y está a 3 puntos de playoff, pero se está alejando esa zona de ascenso directo para un Levante que también es favorito para subir a primera división, pero de escudo no se puede vivir en una categoría tan complicada y tan igualada como la segunda división. Bueno, pues comenzamos con esta noticia porque es la última hora y nos vamos a recordar que hoy hay encuentros para cerrar la jornada, tanto en la Liga eSport como en la Liga Hypermotion. Y en la Liga eSport un duelo muy interesante, muy bonito en Bilbao, Athletic Club de Bilbao, Girona, a las 9 de la noche. Presume ser un duelo, como decías, bonito, de espectáculo entre el Athletic Club y el Girona. Lo veremos en el terreno del juego a partir de las 9 de la noche, partido que cierra la jornada de la Liga EA Sports. Pero en segunda división, ojito, también partido interesante. Lo hemos repasado, como decimos, esta tarde en nuestro podcast sobre la segunda división, 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias. El Iodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Eldense, dos equipos que buscan alejarse de esas posiciones de peligro de descenso a primera red, porque ojito con el Tenerife, que está solamente a 4 de las posiciones de descenso, tiene 33, 29 tiene el Villarreal B, y a 6 del descenso está el equipo de Fernando Estevez, el conjunto de Elda. Bueno, pues ojito a este resultado porque si acabamos de conocer la destitución de Javier Calleja, yo creo que como el Club Deportivo Tenerife hoy pinche, sobre todo en forma de derrota, quizás la continuidad de Asier Garitano estaría
un poco en peligro, ¿no? Sobre la línea de las cuerdas. Bueno, ¿no? debería estar, ¿no? Debería estar en peligro porque el Tenerife no está hecho ni mucho menos para aspirar a conseguir la salvación, está hecho para intentar el playoff, incluso el ascenso directo, pero por lo menos el playoff ascenso, y creo que tendría que tomar esa decisión la directiva del conjunto chicharrero, pero veremos lo que ocurre en el partido desde las 8:30, como hemos comentado, 7:30 en Canarias, cierra la jornada 27 en la categoría de plata. Y vamos a ir repasando también partidos de la jornada, tanto en primera como en segunda división, que hemos tenido durante todo el extenso fin de semana. Bueno, pues comenzamos con la jornada de viernes, en el que ni chicha ni limonada podemos decir en este primer partido de la Liga de Sport. Empate a 1 entre el Villarreal y el Getafe, que yo creo que no deja satisfecho a ninguno de los dos. No, y el Villarreal, que bueno, no está haciendo buena temporada, con Pacheta no estaba bien, pero casi peor, incluso con Marcelino García Toral, ¿no? Sí, la verdad que quizás el problema no estaba en el banquillo, quizás es otro el problema. Bueno, pues eso ocurrió en primera, pero ojito a este resultado de Hypermotion, porque hablábamos del Club Deportivo Tenerife, que está cerquita de esa zona de descenso. Recuerden el Real Zaragoza, que empezó impresionante la campaña con 4 victorias consecutivas, y el Fútbol Club Cartagena, que desde la llegada de Julián Calero le ha costado, pero ojito, volvió a ganar, en este caso en la Romareda, además con un hombre menos, por 1-2, y ojito porque está luchando incansable por no descender de categoría. Con expulsión de Jairo, jugó con un futbolista menos el Cartagena, pero es que tiene 31 puntos, está fuera del descenso, está a 2 del Villarreal B, pero es que además, lo que decíamos, está solamente a 2, ¿quién iba a pensar a 2 puntos del Club Deportivo Tenerife, no? Pues sí, no lo iba a pensar nadie, porque el Club Deportivo Tenerife, desde luego, tampoco está llamado a estar en la situación, y el Fútbol Club Cartagena tampoco, en la que ha estado tan mala en esas posiciones de descenso, pero parece, como dice Julián Calero, no se ha hecho nada todavía, pero bueno, la buena dinámica de resultados hace que el equipo haya salido de esa zona de descenso. Siempre decimos que cuando estás en una dinámica positiva es difícil bajarte. Bueno, pueden llegar los resultados también negativos, obviamente, en una temporada tan larga, pero cuando estás en una racha positiva, también igual que negativa, bueno, pues ahora mismo va como un tiro, ¿no? El conjunto cartagenero, y bueno, quién sabe hasta dónde puede llegar, todavía queda mucho, son 45 puntos partido a partido, como diría Cholo Simeone, pero bueno, yo creo que nunca mejor dicho, ¿no? Hay que ir partido a partido y se verá dónde acaba el equipo de Julián Calero a final de temporada. Pero por lo menos lo está intentando, y además lo ha conseguido, salir de esa zona de descenso que hace unas jornadas parecía casi imposible. Sí, así que esa victoria en la Romareda frente a un Real Zaragoza que, bueno, pues que no funciona, no carbura el equipo de Julio Velázquez. Luego escucharemos a nuestro compañero Paco Tirremacha de Minuto 32 Podcast. Vale, pues luego lo escucharemos cuando hagamos un análisis de toda la jornada. Y hablabas del partido a partido del Cholo Simeone, y bueno, pues partidazo del equipo del Atlético de Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con una contundente goleada por 5-0. Las dos goleadas que hemos tenido esta jornada, si no me equivoco, esa victoria del Atlético de Madrid 5-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y luego repasaremos la victoria del Real Oviedo 5-0 frente al Burgos Club de Fútbol. También la victoria del Club Atlético de Osasuna 2-0 frente al Cádiz Club de Fútbol, y la victoria le costó al equipo blaugrana, pero ganó en Balaídos, en Vigo, Celta de Vigo 1, Fútbol Club Barcelona 2. Con polémica, porque hay que decir que el segundo gol del Fútbol Club Barcelona llega de un penalti. La polémica no viene dada de si es penalti o no, sino que ese lanzamiento que convierte el jugador del Fútbol Club Barcelona debió de repetirse, porque invadieron el área antes de tiempo jugadores del Barça. No se mandó repetir, ganó in extremis en Vigo 1-2 el Fútbol Club Barcelona. Y ojito al partido que finalizaba la jornada de sábado, tablas, gafas en el marcador, Valencia Club de Fútbol 0, Sevilla Fútbol Club 0. Vamos con los partidos de sábado en la Liga Hypermotion. Fútbol Club Andorra 1, Villarreal B 1, con ese punto el Villarreal B, decíamos, suma 29. Ojito a la goleada que comentábamos también anteriormente en el Carlos Tartiere. Ojito a este equipo, el Real Oviedo de Luis Carrión, que va a pelear también por todo hasta el final de temporada. 5-0 ganó al Burgos Club de Fútbol. El Real Oviedo, que será el próximo rival precisamente del Real Valladolid, que visitaba el Molinón, el Enrique Castroquini, campo que en los últimos años se le ha dado muy bien, y a punto estuvo de llevarse la victoria. Fue un partido bonito, fue un partido movido, con ocasiones para ambos conjuntos, con intensidad, y que también se mascaba la tensión en el ambiente, aunque luego parece que al finalizar el encuentro, tanto Miguel Ángel Ramírez como Pablo Pessolano llegaban a buen acuerdo, ¿no? Tras la tempestad llega la calma, se abrazaron una vez finalizado el partido, el choque. Luego también en rueda de prensa hablaron, y bueno, ya quedó en nada esa previa, ¿no? Esa tensión que se podía enmascar. Pero bueno, al final yo creo que era una tensión que la buscó más Miguel Ángel Ramírez casi que Pablo Pessolano. Y además que con el inicio del partido no se saludaron los técnicos. Es verdad que al finalizar el mismo yo creo que ya se relajaron, y ahí sí que se hablaron. Empate a 1, donde el Real Valladolid se adelantaba en el marcador
con el primer gol, en este caso, desde su vuelta y desde su fichaje, de Amat, ¿no? Hablaremos de Amat Ndiaye en los próximos episodios de Plana Deporte, pero marcó su primer gol con la camiseta blanca y violeta en el empate frente al Real Sporting. El gol del equipo asturiano lo marcó Cote, el número 3 del conjunto de Miguel Ángel Ramírez. Buen punto, a pesar de que siempre se buscan los 3, pero cuando no se puede ganar hay que intentar amarrar ese punto que tienes, porque te puede valer para tu objetivo final, ya sea en este caso el ascenso a Primera División. Lo veremos porque todavía queda mucho, quedan 45 puntos, y el equipo blanquivioleta, pensando ya en el siguiente partido, decías, el próximo viernes en el Estadio José Zorrilla frente al Real Oviedo. Efectivamente, ya está pensando, luego analizaremos un poquito más la última hora del Real Valladolid porque viene con mala noticia. En esta ocasión en forma de lesión, luego confirmamos la lesión que se ha hecho oficial en la tarde de hoy de Raúl Moro. Finalizamos con la jornada del sábado en la Liga Hypermotion con una contundente victoria también del Real Club Deportivo Español, 3-0. Parece que Ramis se salva por lo menos una semana más. Yo creo que salvó su banquillo Ramis con esa victoria 3-0 del Real Club Deportivo Español frente al Club Deportivo Mirandés. Repasamos esta mañana también el podcast matinal que solo 3 equipos de los 11 primeros habían ganado. Precisamente el Real Club Deportivo Español 3-0 al Club Deportivo Mirandés, 5-0 del Real Oviedo frente al Burgos Club de Fútbol, y la victoria que vamos a repasar también del líder, el Club Deportivo Leganés, frente a Agrupación y Deportiva Alcorcón. Pues sí, luego haremos mención a ello. Nos vamos a la jornada del domingo con un derbi madrileño. En la Liga EA Sports. En la Liga EA Sport, con empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Derbi madrileño que se saldó con empate a 1, un expulsado del conjunto blanco. También ese partido, empate en duelo andaluz y duelo de equipos que están en la zona baja. Granada 1, Unión Deportiva Almería 1. Real Club Deportivo Mallorca 1, Real Sociedad 2, con queja del arbitraje por parte de ciertos jugadores del Real Club Deportivo Mallorca. La Real Sociedad dio la vuelta al marcador ya que iba perdiendo. El conjunto balear se quedó también con un futbolista menos y finalizó tablas también en el electrónico. Real Betis Balompié 0, Deportivo Alavés 0. Liga Hypermotion, ojito a esta victoria muy importante del equipo de Rubén Alves en el Carros del Monte, un día soleado. Ganó al Racing de Santander por 2-0 y ya respira un poquito más, aunque todavía no ha hecho nada tampoco el equipo de Rubén Alves de cara a la salvación. Sí, siguió con una buena racha. Ya hablaba de Rubén Alves, que había hecho buen partido el Albacete en Valladolid. Bueno, lo refrendó en su estadio con muy buen ambiente, además de público, y ganó 2-0 al Racing de Santander. Nos vamos a la victoria del líder, que sí que ahora ha aumentado esa ventaja, por lo dicho, porque solamente hay 3 equipos de los 11 primeros que han conseguido ganar. Parece un resultado engañoso y lo es, porque el Club Deportivo Leganés acabó ganando 3-0 al Alcorcón, pero ojito, el Alcorcón, la agrupación deportiva Alcorcón de Medinactin, se lo puso muy difícil. Muy difícil, siempre el equipo alfarero de Medinactin es complicado ganarle a pesar de estar en la zona baja, y le costó al Club Deportivo Leganés, pero ganó 3-0 con goles de Portillo, de Dani Raba y de Diego García. Se da la circunstancia que hay 3 jugadores con los mismos goles, 8 goles, tanto Dani Raba, Diego García y Miguel de la Fuente, y el Lega es el primer equipo, lo comentábamos ayer, en llegar a los 50 puntos, esa barrera que marca la salvación matemática, y a partir de ahí, bueno, yo creo que todos lo piensan, ¿no? La afición, que sacó una pancarta, la afición del equipo de Pinero, y el propio Borja Jiménez, ahora a partir de ahora, soñar con el ascenso o con el playoff de ascenso. Borja Jiménez hablaba siempre, rueda de prensa, que el objetivo es llegar a 50 puntos y que a partir de ahí ya se vería. Bueno, pues ya llegó el equipo. Él mismo reconocía que no pensaba cuando tomó la decisión de ser el técnico del Club Deportivo Leganés conseguir 50 puntos en el mes de febrero, y que a partir de ahora sí que nadie les va a prohibir soñar. Van a soñar, van a ser competitivos y van a luchar por todo. Y que creo, además, de lo poquito que tenemos en el mundo ya es soñar es gratis, ¿no? Que no nos quiten eso, por lo menos soñar, ¿no? Y que no se lo quiten a la afición del Club Pepinero, que el año pasado tuvo una temporada complicada y que este año está disfrutando. Vamos con los partidos tablas, porque los 3 últimos 0-0, no vimos goles, con la salsa del fútbol que siempre es el gol. Racing de Ferrol 0, Levante un Deportivo 0. Ese empate ha sido la destitución de Calleja frente al equipo ferrolano, el conjunto gallego con un futbolista menos. Bueno, pues sí, efectivamente, ese empate, debido a que el Racing de Ferrol se quedó muy pronto con un hombre menos y que no pudieron ganar el partido, ha dado lugar a la destitución. Y me estaba yo planteando ahora, lo hemos dicho, Calleja ha sido destituido, el que toma las riendas es el director deportivo, el propio director deportivo, que es el que decide echar a
a Calleja, también decide ponerse él de entrenador. Sí, la verdad, yo no estoy de acuerdo mucho con eso, nunca lo he estado. En su momento creo que también pasó con Roberto Lave, ¿no? Bueno, yo creo que no es normal. Tienes que poner un entrenador, sea un entrenador de la casa, sea un entrenador que busque del fútbol yo español. Yo creo que, lógicamente, conocer al equipo lo conoce porque los fichajes vienen de su mano. Está Felipe claro. Miñambres, exjugador, Al jugador pero lo conoce. si ahora mismo está ejerciendo las funciones de director deportivo, no es lo mismo que estar ejerciendo de entrenador. Bueno, un poco complicado. Y los otros dos partidos, como decías, que también acabaron con empate a 0, fueron Sociedad Deportiva Huesca 0, Sociedad Deportiva Amorebieta 0. Y el último partido, que hubo ocasiones, el Elche, por lo menos en la primera parte, fue muy superior a la Sociedad Deportiva Eibar, tuvo ocasiones, pero no materializó esas ocasiones. Empate a 0, un resultado tablas en el Martínez Valero, dos equipos que están también en la zona alta. Bueno, pues tras ese último partido de la jornada de domingo, vamos con la última hora. Decíamos que no era positiva porque el Real Valladolid confirmaba en la tarde de hoy cuál es la lesión que sufre Raúl Moro. Es la tercera lesión del jugador del Real Valladolid en lo que va de temporada y la tiempo de duración aproximada de su baja es de 6 semanas. Tras las pruebas diagnósticas practicadas, se le ha conocido la lesión del tendón indirecto del recto femoral derecho al extremo blanquivioleta. Hay que recordar también que sufrió un pinchazo muscular en la sesión del viernes, previa al partido precisamente frente al Real Sporting de Gijón, y estará de baja, como hemos comentado, durante el próximo mes y medio. Bueno, pues Raúl Moro, que no va a poder ser de la partida, no va a poder contar con el Paulo Pesolano y bueno, pues como decíamos... Una baja que, bueno, es un jugador que aporta, un jugador que desborda, un jugador diferente, totalmente diferente, y creo que, bueno, es un jugador que le venía muy bien a Paulo Pesolano, a veces no salía de titular, a veces salía desde el banquillo, pero pierde ese desborde, a ver si con Stipe Biuk también, que el jugador croata creo que hizo muy buen partido, ¿no?, frente al Real Sporting. Sí, la verdad es que yo creo que Raúl Moro es una opción de un jugador que tiene cosas determinantes y que solo las tiene él en la plantilla, sobre todo porque algún otro extremo como Iván Sánchez no se encuentra en su mejor momento, pero bueno... De hecho, Iván no jugó ningún minuto. Efectivamente, no jugó ningún minuto el otro día en Gijón y bueno, pues es una baja considerable, una baja importante que tendrá que afrontar el equipo y Pablo Pesolano en un momento de la temporada crucial, porque aunque Pablo Pesolano se sigue empeñando en decir que es verdad y tiene razón que todo se decide entre los 8 y 10 últimos partidos, también es verdad que ahora el Real Valladolid va a tener un calendario con rivales directos en esa lucha por el ascenso. Sí, es verdad que probablemente en el mes de abril estará Moro con la plantilla del conjunto blanquivioleta para poder disputar minutos. Pero habrá que ver cómo llega el Real Valladolid en abril, a ver claro. cómo llega tras esos partidos también con duelos de equipos de la zona alta. Baja importante, como decimos, pero es importante también ver que pueden aportar otros jugadores, ¿no? Como hemos comentado, Stipe Biuk, el jugador croata que tuvo 2 ocasiones muy claras de gol, estuvo a buen nivel, también a muy buen nivel Amat Ndiaye, aparte de ese gol, también desbordó, sobre todo en esa primera parte, jugadores que por lo menos están aportando, son un mercado de fichajes que llegaron en invierno y eso se les pide, ¿no?, a los jugadores que llegan en ese mercado invernal. Sí, efectivamente, se pide que aquellos que se incorporan aporten lo antes posible, porque si no, prácticamente se te acaba la temporada. Y Álvaro Negredo también subo unos minutos, también tuvo el delantero de Vallecas, pero apenas tampoco le llegó balones en esa zona de ataque. No le llegaron muchos porque tampoco tuvo muchos minutos. También hay que decir que tuvo pocos minutos, pero que le vimos mejor que en otros partidos a Robert Kennedy, que también consideramos que es un jugador que puede aportar y que hay que recuperar. Y bueno, pues hubo algún cambio que otro en ese 11 titular, por ejemplo. Bueno, al final, que creo que se contradice, algunas veces Paulo Pesolano decía en este caso que le daba más. Para despistar. Le daba para despistar, puede ser, le daba más salida de balón, decía en la rueda de prensa César de la O, que es Stanko Yuri, por eso se decidía por el jugador cántabro, pero finalmente en el 11 titular el que salió fue el croata, la vuelta de Stanko Yuri al 11 titular. Yo creo que era por despistar y también hay que decir que se produjo un cambio dos cambios en la zona defensiva, uno quizás obligado porque Sergio Escudero había tenido problemas físicos y no había entrenado prácticamente durante la semana y jugó Lucas Rosa. Y el sustituto creo que lo hizo muy bien, Lucas Rosa estuvo bien, el jugador brasileño en ese lateral. Y en el centro de la zaga se cayó en esta ocasión, dentro de los 3 que están ahora mismo más activos, David Torres, y entraba César Tárrega. César Tárrega, el jugador procedente del Valencia Mestalla, fue titular junto a Enzo Boyomo, que algunos compañeros no le han puesto muy buena nota, pero creo que Enzo Boyomo hizo un partidazo, el jugador camerunés, cortando, bueno, con algún error, como todos los jugadores pueden tener, pero creo que cortó casi todo lo que le llegó, ¿no?, en zona
en zona defensiva. Bueno, pues un auténtico partidazo, hay que decir en este caso de Enzo Boyomo, a mí me parece, y muy bien Amat también, que además consiguió ese primer gol con la camiseta blanquivioleta. Y yo creo que se notó también la vuelta de Stanko Juric en ese centro del campo. Se notó también, como también jugó unos minutos de César de la O, yo creo que son jugadores que pueden ser muy aprovechables en ese centro del campo. Y bueno, Monchu Rodríguez, que no está a su mejor nivel, sabemos que es un jugador que tiene calidad, que tiene disparo, que tiene gol, pero de momento pues no estamos viendo al Monchu que queremos, ¿no? Pues no, yo creo que está en su peor momento, creo que tiene un pequeño bajón físico, que está a una tarjeta de ser apercibido de suspensión, que lleva muchos minutos jugados y que quizá necesita un descanso. Todos los jugadores necesitan un descanso con ese sobrecarga, que de momento Pablo Pesaro nos está esperando a que le caiga ese partido de sanción, pero no le sustituye y no le deja en el banquillo. Ha rotado a César de la Hoz en esta ocasión, ha vuelto Stanko Juric, también ha tenido minutos Víctor Meseguer en otras ocasiones, pero Monchu sigue siendo el titular indiscutible. Bueno, pues sí, Monchu sigue en ese 11 titular, el número 8 del conjunto blanquivioleta. Así finalizamos lo que es la actualidad de primera y de segunda división. Recordamos si se cierra la jornada, en primera a las 9, en segunda a las 8:30. Bueno, y para concluir con el Real Valladolid, hablábamos de la mala noticia en forma de lesión y de baja de mes y medio de Raúl Moro. La buena noticia es que hoy Anouar Touami ha estado entrenando con sus compañeros. Esperemos que en breve pueda ya ser de la partida. Recuerden, tenía una lesión prevista para 3 semanas. Buena noticia la del jugador Zutí, que vuelve por lo menos a los entrenamientos. Y recordar también que Marcos André tuvo unos pequeños también minutos. Tuvo esos minutos de rigor, bueno, muy poquitos, 2-3 minutos jugó, ¿no? Sí, fue como un poco sorprendente ya que estuviera en la convocatoria, a pesar de que Pablo Pesaro decía que estaba más cerca, no el caso de Javi Sánchez, que seguimos sin saber exactamente cuándo va a poder volver. Pero también tuvo minutos, es verdad que era el tiempo de descuento ya y quizás para perder un poquito de tiempo, pero bueno, está bien que Marcos André que se vaya sintiendo futbolista, ¿no? En la vuelta. Sí, que vuelva porque ha estado también muchos meses fuera y quizás también será un refuerzo para esta parte de la liga, ¿no? Todo jugador que pueda aportar es bueno hasta final de temporada y bueno, tampoco está en su mejor nivel, decíamos de Monchu Mamadou Sylla, que tenemos que recuperar o tiene que recuperar Pablo Pesaro al mejor Mamadou Sylla, tampoco es que le lleguen muchos balones, pero es un delantero que ha metido goles, que a nadie se le olvide, ¿no? Aunque ahora no esté a su mejor nivel, todos los delanteros pueden atravesar esa mala dinámica, esa mala racha. Sí, y ahora está en esa mala dinámica, sobre todo en el aspecto goleador, es verdad, como dices, que no le están llegando muchos balones y así es mucho más difícil. Sí, porque creo que nos metemos siempre con el delantero centro, pero si no le llegan balones claros a un delantero que tiene que ser un delantero de área, como también lo es Álvaro Negredo, pues es que tampoco se les puede pedir obviamente más, porque pueden dar más, pero tampoco les puedes echar la culpa de todo, ¿no? Efectivamente, yo creo que Mamadou Sylla hace todo lo posible, lucha todos los balones, pelea los 90 minutos, lo intenta cuando tiene oportunidad, pero es que no le están llegando balones claros, entonces es bastante complicado. El equipo está generando poco en ataque también, hay que decir, y bueno, pues es más difícil para los delanteros. Por eso digo que quizás somos un poquito injustos a veces en medios de comunicación, aficionados, queremos que el delantero siempre marque goles y ojalá marcara goles Mamadou Sylla siempre y Negredo. Pero tú has puesto un claro ejemplo, el líder, el Club Deportivo Leganés, es verdad que el delantero centro por excelencia que lleva 8 goles es Miguel de la Fuente, a pesar de estar lesionado un tiempo de la temporada, pero es que Dani Raba, que no es delantero centro, o Diego García, que tampoco es el auténtico delantero centro. Sí, bueno, yo creo que yo a Diego García sí que le veo de área entero, pero muchas veces no le pone Borja Jiménez, sobre todo cuando juega con Miguel, cuando juega él solo sí le pone delantero centro de área. Pero... Sí, que es el que ha estado sustituyendo a Miguel cuando ha estado lesionado, pero bueno, importante tener 3 jugadores en una plantilla que te marca 8 goles. Eso te da cierta seguridad. Sobre todo para no tener dependencia, ¿no? De un solo efectivamente, jugador, porque delantero. Ha habido una racha positiva de Sylla en el que marcaba prácticamente lo que le llegaba y ahora está en la contraria. Esperemos que vuelva a recuperar la racha, que le pueda ayudar Marcos André, que le pueda ayudar a Álvaro Negredo. Lo que es el fútbol de la vida a veces, ni eres tan bueno que te elevan a los altares, ni tampoco eres tan malo que no vales para nada, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí la actualidad del fútbol en primera y en segunda división. Pero no abandonamos el fútbol porque bajamos varias categorías para hablar de esa segunda red donde el filial, el Real Valladolid Promesas, tenía un duelo complicado ante un equipo que está en la zona de playoff, el Marino del Banco, y bueno, podemos decir que salvó los muebles, consiguió un empate a 0. Creo que teniendo importante en cuenta el rival no está mal, ¿eh? A nosotros en Plan Deporte Puntos no nos gusta mucho el empate, pero cuando juegas y no puedes conseguir el triunfo frente a un rival también complicado en este caso, como es el Marino del
del Luanco, que bueno, está en la mitad de la tabla, está junto con el Real Valladolid Promesas, ¿no? He tenido un lapsus, pensaba que el rival estaba... Le querías poner más alto al Mario del en Luanco. zona de playoff, pero era un duelo directo en el que un triunfo permitía porque solo alejarse. se separa un punto. 29 tiene el Real Valladolid Promesas décimo primero Marino del Luanco con 28, segunda Ref, grupo primero donde es líder el Pontevedra con 49 puntos, ojito al equipo gallego, 47 segundo, otro equipo gallego, Ourense Club de Fútbol, tercero, otro equipo, en este caso de Castilla y León, el Zamora con 46, y hay una diferencia bastante importante con el cuarto, el Rayo Cantabria con 35, y el quinto, el Compostela, que tiene 34, sexto Langreo con 34, Guijuelo con 33. Bueno, pues el Real Valladolid Promesas está ahora mismo a 5 de ese playoff y está a 3 del descenso. Bueno, así pues que, esa igualada también la tabla, ¿no? Sí, está bastante igualado. Así dejamos la segunda ref, grupo primero con el equipo, el empate al conjunto de Álvaro Rubio, y nos vamos al fútbol femenino con las chicas del Real Valladolid Simancas, de Rubén Beltrán, y también el Parquesol femenino. Hay que recordar, el Real Valladolid Simancas juega en la Liga Gonalpia, el Parquesol femenino también pendientes de su temporada, aunque es muy difícil que vaya a ascender el equipo naranja de esa tercera ref. Bueno, pues hay que decir que buenas noticias para el Real Valladolid femenino, el Simancas femenino, porque Rubén Beltrán la semana pasada hablaba de que de aquí a final de temporada solo valía ganar, lo están cumpliendo, tenían duelo directo frente al líder, el San José, y ganaron por 0-1, así que enhorabuena porque no lo han podido hacer mejor, y también el filial de ese Real Valladolid Simancas, el B, ganó 1-5 a la Ribera de Castilla. Pues enhorabuena a los dos equipos femeninos del Real Valladolid, tanto al primer equipo del Real Valladolid Simancas Liga Gonalpi como al filial, por esas victorias, por esos triunfos. Así finalizamos con las noticias también del fútbol femenino, y a continuación, bueno, hay que recordar que en este caso el Parquesol femenino logró un punto, en este caso empató a 0 frente al Burgos femenino. Pues sí, fue en empate a 0, no hubo goles, así que bueno, pues de todas maneras los tres equipos más representativos femeninos con victorias, 2 en el caso del Real Valladolid femenino, el primer equipo y el B, y también en este caso el Parquesol femenino que empató con el Burgos femenino. Bueno, pues así dejamos el fútbol femenino, y en polideportivo otros deportes a continuación. Vamos a escuchar un poquito de música. Y nos vamos, tenemos que escuchar antes de irnos, que no se nos pase a nuestro compañero Paco Ortiz Remacha de Minutos 32 Podcast. Se nos ha pasado porque no nos hemos puesto a repasar la primera red, pero bueno, volvemos a la segunda con la actualidad del Real Zaragoza y Paco Ortiz Remacha. Bueno, antes de abandonar el fútbol sí que le escuchamos. Compañero Paco Ortiz Remacha con esa actualidad del Real Zaragoza que no llega muy bollante. Buenas tardes, queridos amigos de planedeporte.es. La desilusión y la pérdida de entusiasmo se ha instalado en la afición del Real Zaragoza después de su derrota en la Romareda del pasado viernes ante el Cartagena. 2 inesperados fracasos consecutivos frente a los murcianos y al Eibar, que de hacerle acariciar la promoción en caso de victoria le deja en la zona de nadie, a expensas de conseguir los 50 puntos que le aseguren la permanencia. Las críticas comienzan a ser cada vez más serias con el entrenador Julio Velázquez, que no le saca el rendimiento prometido a su plantilla con el 5-3-2, y al director deportivo Juan Carlos Cordero, cuyos más importantes fichajes se han quedado como suplentes, excepto el meta Edgar Badía en el mercado de invierno, además de la triste lesión de Guti a los 50 minutos de su primer partido con los Maños. Arriba es un auténtico desastre, con solamente 2 goles de Azón y ninguno de Bakis y Sergi Enric, los 3 puntas, los 3 delanteros centro del Real Zaragoza. El sábado en Villarreal, si no se consigue la victoria, la actitud del zaragocismo puede pasar del escepticismo a la crítica más feroz de los 28.000 abonados del equipo aragonés. Continuamos en Plan Deporte gracias a nuestro compañero Paco Ortiz Remacha de Minuto 32 Podcast. La actualidad del Real Zaragoza, que no anda bollante, perdió frente al Cartagena. No está siendo para nada buena la temporada del conjunto zaragocista, y ojito porque hablaba también de los delanteros como Sergi Enric, como el delantero Iván Azón o Bakis, que entre los tres solo llevan 2 goles. Vaya cifra más pobre, ¿no? Bueno, pues efectivamente se quejan otros equipos con esas cifras goleadoras de los delanteros.
del Real Zaragoza, lo difícil es que estuvieran un poquito más arriba. Bueno, como vemos, no siempre el cambio de entrenador surte efecto. En el caso del Real Zaragoza no lo ha surtido. Las nuevas incorporaciones, como decía nuestro compañero, quitando de Gazbalía en la portería, que sí que ha dado un salto de calidad, yo creo, en esa posición, poco más están aportando y, por tanto, bueno, pues la afición del Real Zaragoza cada vez más enfadada. Bueno, hay tiempo para todo, decía, para permanencia, bueno, pues se puede llegar al playoff, pero claro, tienes que ganar partidos y pendiente de lo que hacen los rivales. Ahora mismo el Real Zaragoza tiene 36 puntos, no están muy lejos de la zona de playoff, pero tiene que ponerse a ganar de 3 en 3 casi en todos los partidos, ¿no? Sí, sobre todo ganar casi todos y que los de arriba, que son muchos a día de hoy, pinchen más de una vez y de dos, porque les separan puntos, no muchos, pero más de un partido y de dos, ¿eh? Pues sí, así que bueno, pues dejamos aquí la actualidad del mundo del fútbol, nos vamos al polideportivo, otros deportes, con el partidazo que vivimos ayer en Huerta del Rey, lo retransmitimos en directo en Plan de Deporte, en la Bombonera, perdió el equipo vallisoletano 33-35 frente a todo un gran equipo, el Bidasoa Irún, que es el segundo en la clasificación de la Liga Plenitud Asobal, el Recoleta es el quinto. Bueno, vimos un puro espectáculo de balonmano, ¿no? Bueno, lo decían ambos entrenadores. Jacobo Cuetara, que dijo ya en la previa y ya lo avisaba, que Huerta del Rey era muy difícil, siempre había sido partidos muy complicados. Y también David Pisonero, en esa rueda de prensa post partido, hablaba de un auténtico espectáculo de balonmano. Efectivamente, vivimos un auténtico espectáculo de balonmano que se decidió en los minutos finales por pequeños errores en el caso de unos y pequeños aciertos en el caso de otros. Y con un nombre propio, lo destacaba David Pisonero, Rodrigo Salinas, que fue determinante en esos últimos minutos para dar la victoria a su equipo. Los últimos 2 minutos y medio es cuando se le complicó el partido al Recoletas Atlético Valladolid, porque hasta ahí parecía que podía llevarse la victoria. Estuvo muy igualado durante todos los parciales del choque del partido, lo íbamos contando en directo, pero finalmente se llevó la victoria el conjunto amarillo de Jacobo Cuétara frente al Recoletas Atlético Valladolid de David Pisonero y Óscar Ollero. En cuanto al equipo vallisoletano, gran actuación del jugador del pivote, uno de los hermanos, Álvaro Martínez, que hubo muy buena conexión entre los dos, Miguel Martínez y Álvaro Martínez, uno daba los pases, otro metía los goles, ¿no? Sí, además Miguel Martínez, que venía de una lesión y que había tenido una temporada complicada, volvió a ser Miguel Martínez, conectó a las mil maravillas con Álvaro Martínez, que recepcionó prácticamente todos los balones y que además acabaron la mayoría de ellos también en gol. Así que muy buenos minutos también de Afonso Lima, que algún aficionado pedía más minutos para el jugador portugués, el número 4. Hay que decir que también hay una jugada que no sabemos si fue determinante o no, pero una tarjeta roja a José de Toledo en un momento determinado por un golpe en la cara, si entendieron los árbitros, bueno, pues quizá pudo ser determinante, al igual que una exclusión por haber hecho mal un cambio. Así que, bueno, momentos puntuales, quizás lo decíamos fuera de micro, mi compañero y yo, que lo más justo hubiera sido un empate, porque ninguno de los dos equipos mereció perder en un gran espectáculo en la cancha y en las gradas, ojito, porque impresionante la afición de Huerta del Rey otra vez, y impresionante también la afición del Bidasoa Irún. Lo que es buen ambiente, ¿no? Nosotros teníamos al lado de la cabina, estamos retransmitiendo los bombos de la afición de Bidasoa Irún, animaron también, hubo un momento que estaban callados porque el Recoletas estaba haciendo un partidazo y les estaba poniendo en serios problemas al equipo amarillo, pero animaron también a su equipo, como lo hizo también la afición del Recoletas, sobre todo la cantera del Recoletas Atlético Valladolid, lo dio todo, ¿no? En la grada. Pues lo dio todo animando con la Peña Huerta del Rey y bueno, pues fue un espectáculo, grada y cancha. De los que te gustan volver a verlos, lo que hace en deporte, el deporte que hace afición, en este caso el mundo del balonmano, porque es un espectáculo el que vivimos. Yo creo que hace años que no vivíamos un partidazo de esa manera, ¿no? Y eso que hemos vivido partidos muy interesantes en Huerta, en la Sí, Bombonera. La verdad que yo creo que si tiene alguien la oportunidad de verlo porque no lo vio en directo, creo que es digno de ver porque es un espectáculo auténtico del balonmano, pero ya no queda tiempo para pensar que en el siguiente, y ojito, porque el siguiente encuentro el Recoletas Atlético de Valladolid va a visitar la cancha del Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos, el que quizá el único equipo que le ha puesto en peligro ha sido el Bidasoa precisamente, y bueno, será el sábado a la 1 en el Palau Blaugrana. Ya nos lo contará también David Pisonero, seguro que va a querer competir los máximos minutos que pueda frente a un rival, pues el más poderoso de la categoría en la Liga Plenitud Asobal de balonmano. Y en balonmano también tenemos que hablar de balonmano femenino, derrota en el Caja Rural Aula Valladolid en el partido ya disputado hace unos días
frente a Balonmano Porriño, frente al equipo gallego. Sí, recuerden, no había el fin de semana, habían jugado intersemanal. Posteriormente conocíamos la buena noticia de la nueva convocatoria para la selección de María Prieto Muñoni. Y bueno, pues ya pensando en el siguiente. Bueno, noticia que ya conocemos de Laura Vazco, que no va a continuar a final de temporada. Y ojito, ha comentado hoy nuestro compañero Marco Antonio Méndez en Radio Marca Valladolid que a final de temporada no va a continuar la jugadora Teresa Álvarez. Bueno, pues quizás vaya a dedicar su vida a otros aspectos profesionales y vaya a dejar la práctica deportiva en activo de manera más profesional. Así que, bueno, esperamos la confirmación del club, pero nuestro compañero lo ha adelantado esta mañana. Pues sí, así dejamos la actualidad del mundo del balonmano, el Caja Rural Aula Valladolid. Y en baloncesto tenemos que hablar, por ejemplo, de la victoria en baloncesto femenino, Liga Femenina 2 del Ponce. Importante triunfo del equipo vallisoletano frente al equipo gallego de Pontevedra. Pues frente al Club Baloncesto Arsil venció por 74-65 en un partido también con buen ambiente en las gradas y donde también fue un partidazo que era clave para ganar y conseguir la permanencia, que es lo que está buscando. Así que enhorabuena al equipo vallisoletano, que tenía un rival complicado y que, bueno, pues logró vencer. Dejamos el baloncesto femenino para el baloncesto masculino. Liga Leporo, el equipo vallisoletano, el UMC Real Valladolid Baloncesto, que ganó su partido, su encuentro, que se disputaba en el pabellón polideportivo Pisuerga. Un triunfo también importante para el equipo vallisoletano. Bueno, pues efectivamente el equipo de Paco García, que consiguió vencer, en este caso... frente al grupo Alega de Cantabria. Por 84-79, al final el resultado fue más igualado, ajustado, sí. Pero sí que es verdad que durante la mayor parte del encuentro el partido estuvo de cara siempre para el equipo vallisoletano, hasta con 14 puntos y 17 de diferencia. Importante victoria para el conjunto de Paco García, que comentaba que había hecho una primera parte del equipo fantástica. Sí, así que estaba contento, así que victoria para el Real Valladolid Baloncesto. Y parece que la noticia que se va a quedar Smith, y finalmente parece que no se va a marchar al Estudiantes, ¿no? Equipo también de la Liga Leporo. Oferta en principio hubo, intento por parte del equipo madrileño, al final parece que han sentado todo a la cabeza, han intentado ser lo más cuerdo posible para evitar también enfrentamientos entre clubs y al final el jugador seguirá en Valladolid hasta final de temporada. Hasta aquí en el mundo del baloncesto, también pendientes del Fundación Aliados BCR Valladolid, baloncesto adaptado, que no ha tenido partido de competición preparando la Copa del Rey el equipo de José Antonio de Castro. Tampoco tuvimos rugby, ni para el Chami ni para el BRAC. El BRAC, por cierto, va a tener partidazo el próximo fin de la próxima jornada frente a Recoletas Burgos, nada más y nada menos. Pues nada más y nada menos, un auténtico partidazo, a ver si puede dar buena cuenta del equipo rival, que va a ser muy complicado. Un equipo que está en la zona alta, el Burgalés, un equipo muy potente y muy difícil. También se me ha olvidado comentar antes que el Caja Rural Valladolid, Aula Valladolid, el equipo de balonmano femenino, tendrá partidazo el próximo en la próxima jornada, el próximo finde, frente al líder, el Elche. Bueno, pues nada, están jugándose los enfrentamientos directos para estar en lo más alto de la tabla clasificatoria. Recuerden que luego habrá ese playoff de campeonato de liga por el que lucharán, pero también recordamos que es el mejor año, uno de los mejores años del equipo femenino, al igual que lo está haciendo el masculino, que a pesar de la derrota en casa frente al Bidasoa continúa manteniendo esa quinta plaza. Así finalizamos el rugby también con esa derrota del Chami Rugby femenino, a pesar de ese bonus en defensivo. Así que bueno, eso en cuanto al rugby femenino de las chicas chamizas. Dejamos el deporte también pendientes del mundo del tenis, de la raqueta, a ver si tiene mi compañera alguna noticia o no. Creo que teníamos una sobre Paula Badosa, ahora la buscamos, porque creo que, bueno, hemos visto una foto en Instagram que la verdad que estaba derrumbada en el primer set. Creo que ha abandonado el torneo de WTA de Dubái, pero ahora lo confirmamos. Y bueno, la verdad que no está pasando buenos momentos la tenista Paula Badosa. Efectivamente, tenía razón mi compañero, se ha retirado después de perder el primer set por 6-4, ha debido decidir que hasta ahí podía llegar y no daba más de sí su salud, que está teniendo bastantes problemas. Bueno, nos gusta ver la imagen de Paula Badosa así, derrumbada, y bueno, pues a ver si se puede lograr recuperar y puede dar el mejor tenis que sabemos que lo tiene, ¿no? Sí, como decimos siempre, las lesiones o la salud es lo más importante para poder hacer cualquier cosa en la vida y más para un deportista. Bueno, pues vamos con partidos de tenis donde tenemos representación española. En el torneo de Río de Janeiro, a partir de las 8:30 jugará Abel Ramos frente a Varillas, a partir de las 11:30 Munar frente a Ozner y Zapata frente a Jerez. Partidos también de Río de Janeiro en ATP en Brasil. Efectivamente, en Dubái y en Huita
Yo creo que con la eliminación de Paula Badosa, aunque vamos a confirmar que no tenemos ninguna española más. Bueno, pues sí, tenemos a Bubsa, Cristina que va a jugar mañana frente a Kalinskaya, mejor jugadora, y es la única representante española que tenemos en un torneo donde, bueno, pues ya no nos quedan muchos representantes españoles. Bueno, pues vamos a ver también si en Doha ATP no tenemos tampoco, ¿no? Sí, bueno, está jugando Davidovich, que ha pasado junto con Rusubori en dobles, ha ganado por 2-0, así que Davidovich, que veremos a ver si se enfrentan a los ganadores del otro partido, que va a salir del enfrentamiento entre Muset y Sonego con Lamons Warrington. Bueno, pues eso también en cuanto al torneo de Doha ATP. Y así finalizamos. También hay un Challenger masculino en Tenerife. Dejamos la actualidad del mundo de raqueta, del tenis, y en noticias musicales pendientes de los artistas que cantan español con esa gira ya anunciada de 2024 de David Bisbal, gira Tour Volaré. Primero estará en tierras mexicanas, posteriormente en España. También pendientes, seguimos pendientes del nuevo disco de Bustamante, que no nos confirma la fecha, ¿no?, del estreno del nuevo Solamente disco. Sabemos que va a ser en abril. Será breve, principio. ¿no? Será en breve, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuánto, en principio va a ser en el mes de abril ese estreno del disco, y el single se supone que va a ser en marzo. Siempre lo decimos, pero de momento no tenemos confirmación de manera oficial. Pues no tenemos confirmación, aunque están a la espera sobre todo sus fans, así que a ver si... Sí, y Estopa, que estará en Valladolid en el mes de septiembre, ya tiene Sold Out. Ojito a Estopa, porque también en Valladolid siempre la rompe, ¿no? Sí, la verdad es que viene casi todos los años a Valladolid. O siempre que tiene disco o canción, o eso sí que viene a Valladolid. Y bueno, pues lo dicho, quedan muchos meses todavía y ya está lleno, completo. Hasta ahí también la actualidad musical con Estopa, también ese concierto en el mes de septiembre de Valladolid. Bueno, pues no sé si tienes alguna novedad más en el ámbito deportivo musical. De momento no tenemos alineaciones, es un poquito pronto para el partido de segunda. Bueno, hoy también es la final de Operación Triunfo, estaremos muy pendientes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que yo tengo que Chenoa reconocer que no lo he seguido mucho, pero sí, no hemos pendientes. seguido mucho, pero estaremos, como no puede ser de otra manera, pendiente. Bueno, nosotros sobre todo vimos la primera edición de Operación Triunfo, ¿no? También la segunda, donde ganó Ainhoa. Yo creo que es la que más se vio en ese momento, primero por la novedad, y bueno, pues ahora también tiene muchos seguidores. Nosotros sobre no todo ahora en mucho, redes sociales, ¿no? Es en estar. Amazon y bueno, por las plataformas digitales y por redes sociales. Bueno, pues no tenemos alineaciones del Club Deportivo Tenerife ni del Dense, lo dicho, es un poquito pronto todavía, así que nada, pendientes de lo que pase este fin de semana, también con la actualidad deportiva y musical. Bueno, toda la semana, ¿no? Hasta el próximo fin de semana, cuando volverá también las competiciones en primera y en segunda división, pero bueno, hay que repasar toda la actualidad durante toda la semana. Todo lo que tengamos que contar será en los podcasts matinales de planetdeporte.es. El programa en principio vuelve el próximo viernes. Bueno, y recuerden, todas las vías a través de las cuales nos pueden seguir, a través de Twitter, Facebook, Instagram de planetdeporte.es, a través de nuestra web y radio de 24 horas con música y deporte, planetdeporte.es, y también si nos quieren hacer llegar cualquier sugerencia, cualquier propuesta o cualquier artista musical o deportista que quiera pasar por nuestros micrófonos, al siguiente correo: prensa@planedeporte.es. Además tenemos un teléfono de contacto 669-383-461. También agradecemos a nuestro compañero Paco Ortiz Remacha esa nota de audio sobre el Real Zaragoza. Lo dejamos aquí también con esa confirmación de lesión de Raúl Moro, que estará un mes y medio apartado de este rol de juego, y la destitución del entrenador del Levante Unión Deportiva. Javier Calleja se hace con el equipo. Felipe Millambres, director deportivo desde ya, entrenador hasta final de temporada. Nos vamos, nos despedimos desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta Núñez.